Vamos a desarrollar un ejercicio aplicando Arquímedes y este ejercicio nos dice un bloque cúbico de madera con un largo de 10 centímetros con esta densidad se encuentra en reposo sobre la superficie libre del agua contenida en un recipiente. Vamos a graficar lo que nos están diciendo. Este sería el recipiente de agua y este sería el cubo de madera, ¿no? El cual está sumergido. Esta X que están viendo en la parte de abajo básicamente representa la base de todo este cubo. Esta otra X básicamente representa el nivel de este cubo pero a nivel del agua, ¿no? Es decir, esta X representa esta superficie del cubo, ¿sí? Que se encuentra básicamente a nivel del agua. Por lo tanto, esta longitud vertical, que le vamos a llamar esta longitud X, representaría la longitud vertical que está sumergido este cubo dentro del agua. No conocemos esta longitud, ¿sí? Debido a que esta madera, lógicamente que tiene un peso, se va a sumergir en el agua. No sabemos qué longitud vertical se ha sumergido y a eso es a lo que le estamos llamando X. Este ejercicio continúa y nos dice, si se desea que el bloque se sumerja 3 centímetros adicionales, de tal forma que nuevamente se encuentre en reposo, ¿qué masa en kilogramos debe presentar la piedra que colocaremos suavemente sobre la superficie? Entonces nos están dando estas condiciones, donde en estas condiciones, como pueden ver, hemos colocado una piedra en la parte superior de este cubo, y eso está originando que, lógicamente, que esta madera se sumerja aún más. Y es así que tenemos esta nueva longitud vertical. Como pueden ver, esta X de abajo, repito nuevamente, vendría a ser la base del cubo. Esta X vendría a ser la superficie del cubo, ¿sí? Interna, la superficie que está a nivel del agua. Por lo tanto, esta nueva longitud vendría a ser esta longitud X más la longitud adicional que se va a sumergir, es decir, más estos 3 centímetros, que expresado en metros sería más 0.03 metros. Entonces nos están pidiendo calcular la masa de esta piedra con tal de que ocurra esto. En este caso acá tenemos el peso del cubo. Lógicamente que este peso del cubo va a originar un volumen de este cubo que se sumerja, el cual vamos a llamar el volumen del cuerpo sumergido 1, que vendría a ser este volumen, básicamente el volumen del cubo que se encuentra bajo el agua, y lógicamente que este volumen sumergido va a originar un empuje hacia arriba, el cual le vamos a llamar el empuje E sub 1. Analizando este gráfico podemos ver que de la misma forma este peso del cubo va a ser el mismo acá, ¿sí? Este cubo también va a tener el mismo peso, al cual le vamos a llamar peso del cubo. Esta piedra va a tener un peso, al cual le vamos a llamar el peso de la piedra. Y lógicamente que estos dos pesos, ¿sí? Tanto el peso propio del cubo como el peso de la piedra, va a originar que este cubo en sí se sumerja. El cual vamos a decir que este volumen sumergido va a llamarse el volumen del cuerpo sumergido 2. Y este volumen de este cuerpo sumergido, que es diferente, lógicamente este volumen es mayor, ¿sí? Va a originar un empuje hacia arriba, el cual le vamos a llamar el empuje E sub 2. Analizando el diagrama de cuerpo libre de esta gráfica, ya que nos está diciendo que esto queda nuevamente en reposo, es decir, en equilibrio, entonces podemos decir que el peso del cubo más el peso de la piedra, que básicamente son las fuerzas que van hacia abajo, vendría a ser igual a las fuerzas que van hacia arriba, que en este caso sería E sub 2. O en otras palabras el empuje E sub 2. De esta ecuación, si es que nosotros calculamos el peso del cubo y el empuje E sub 2, entonces podemos calcular el peso de la piedra. Y con el peso de la piedra podríamos calcular lo que nos están pidiendo, que en este caso sería la masa de la piedra, ¿no? Expresada en kilogramos. Entonces debemos de enfocarnos en calcular el valor numérico del peso del cubo y el valor numérico de este empuje E sub 2. Empezamos calculando el valor numérico del peso del cubo. El peso del cubo, ¿sí? ¿A qué sería igual? Peso sabemos que es igual a la densidad, que en este caso sería la densidad del cubo, multiplicado por el volumen del cubo y multiplicado por la gravedad. ¿Por qué?
porque densidad sabemos que es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, esta densidad, que es masa sobre volumen por volumen, básicamente esta multiplicación nos da la masa. Y la masa por gravedad básicamente es peso, ¿sí? Esa sería la explicación. Desarrollando, tenemos que la densidad del cubo nos la están dando, que es 200 kilogramos sobre metro cúbico. Y eso es lo que colocamos acá. El volumen del cubo podemos calcularlo. ¿A qué sería igual? Sería este ancho, que básicamente es igual a 10 centímetros. Lo expresamos todo en metros, sería 0.1 metros. Por esta profundidad, que también es 0.1 metros. Y por esta altura, que también es 0.1 metros. Y a la vez por la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta multiplicación de 200 por 0.1 por 0.1 por 0.1 y por 9.81 nos da 1.962. ¿En qué unidades? Veamos, metro por metro por metro es metro cúbico, y metro cúbico entre metro cúbico básicamente se elimina, y acá tendríamos kilogramo, que es masa, por metro sobre segundo al cuadrado, que es aceleración. Esto básicamente sería newton. Por lo tanto, las unidades serían newton. El peso del cubo ya sabemos que es igual a 1.962 newton. Ya tenemos el peso del cubo. Entonces ahora solamente nos faltaría calcular el empuje E sub 2. Pero antes de calcular el empuje E sub 2, este empuje E sub 2, lógicamente que va a estar en función del volumen sumergido de este cuerpo. Y este volumen sumergido, bueno, tenemos este ancho que es 10 centímetros, tenemos esta profundidad que es 10 centímetros y a la vez estaría multiplicado por esta altura que sería x más 0.03 metros. Por lo tanto necesitamos calcular el valor de x. Si no calculamos el valor de x, básicamente no vamos a poder calcular el empuje E sub 2. Entonces nos centramos en calcular el valor de x. Y para eso primero vamos a calcular el empuje E sub 1. El empuje E sub 1 básicamente sería igual a la densidad del líquido donde se encuentra sumergido este cubo, que en este caso este líquido es agua, por lo tanto sería la densidad del agua, multiplicado por el volumen del cuerpo que se encuentra sumergido, entonces sería por este volumen, y multiplicado por la gravedad. Y esto sería igual, la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen del cuerpo sumergido 1, ¿a qué sería igual? Sería igual a estos 10 centímetros, que básicamente son 0.1 metros, por esta profundidad, que básicamente es 0.1 metros, ya que es un cubo, y por esta altura, es decir, por x, que no conocemos, multiplicado por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta multiplicación 1000 por 0.1 por 0.1 y por 9.81 nos sale este valor numérico. Acá, si se dan cuenta, tenemos kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newton. Dividido entre, acá tenemos metro por metro es metro cuadrado. Y acá tenemos metro cúbico, por lo tanto nos quedaría en el denominador simplemente metros. Y a la vez multiplicado por x. Esto sería el valor del empuje E sub 1. Es decir, está en función de x. Aún no conocemos a qué es igual el empuje E sub 1. Como pueden ver, este cubo está en equilibrio, por lo tanto las fuerzas que se dirigen hacia abajo son iguales a las fuerzas que se dirigen hacia arriba. En otras palabras, podemos decir que el empuje E sub 1 que se dirige hacia arriba es igual a esta fuerza que se dirige hacia abajo, es decir, sería igual al peso del cubo. El empuje E sub 1, acá lo hemos calculado, que está en función de x, y eso es igual al peso del cubo, que es igual a 1.962 newton, que ya lo habíamos calculado. Por lo tanto, x sería igual a todo lo que está a la derecha, dividiendo entre lo que multiplica a x. Esto lo podemos expresar también de esta forma, ¿sí? Todo esto está en el denominador, y lo que está en el numerador lo podemos colocar como este número dividido entre 1, de tal forma que multiplicamos extremos con extremos, es decir, 1.962 newton, que multiplica a este otro extremo, es decir, a metros. Todo esto dividido entre medios con medios, es decir, 1 que multiplica a 9.81 y a newton. De tal forma que x sería igual a esta división, que es 0.02. Newton con newton se elimina y nos quedaría en estas unidades, en metros. Ya tenemos el valor numérico de x, por lo tanto podemos calcular esta altura,
que básicamente sería 0.02 metros más 0.03 metros, y eso es igual a 0.05 metros. En otras palabras, ya podemos calcular el empuje E sub 2, que es lo que nos faltaría calcular dentro de esta ecuación. Y ese empuje E sub 2 básicamente sería igual a la densidad del líquido donde se encuentra sumergido este cubo, es decir, a la densidad del agua, que multiplica al volumen de este cuerpo sumergido, que básicamente sería el volumen del cuerpo sumergido 2, y que multiplica la gravedad. La densidad del agua sabemos que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El volumen del cuerpo sumergido 2 sería igual a este ancho, que básicamente es 0.1 metros, que es lo mismo que decir 10 centímetros, por esta profundidad, que básicamente es 0.1 metros, y por esta altura, que es 0.05 metros, que lo acabamos de calcular, y a la vez por la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta multiplicación de 1000 por 0.1 por 0.1 por 0.05 y por 9.81 nos sale este valor numérico. Y acá, si se dan cuenta, tenemos metro por metro por metro es metro cúbico, y se elimina con este metro cúbico. Y kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado básicamente es newton. Ya tenemos este valor numérico, entonces ya tenemos también el peso de cubo, ¿sí? Su valor numérico, y reemplazamos esos dos valores dentro de esta ecuación. Entonces el peso de cubo es igual a 1.962 newton más el peso de la piedra, y eso es igual al empuje E sub 2 que lo acabamos de calcular. El peso de la piedra sería igual a este valor numérico menos 1.962, y eso es igual a 2.943 newton. Nos están pidiendo la masa de la piedra. Nos están pidiendo la masa de la piedra, no el peso. Ya tenemos el peso. Sabemos que el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, el peso de la piedra sería igual a la masa de la piedra por la gravedad. Tenemos el valor numérico del peso de la piedra, que es igual a 2.943 newton. Eso es igual a la masa de la piedra por la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo que la masa de la piedra sería igual a todo lo que está al otro lado de la ecuación, y eso divide a lo que está multiplicando, es decir, divide a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esto lo podemos expresar de esta forma. Newton sabemos que es igual a masa por aceleración, es decir, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y eso a la vez que divide a todo esto. ¿Esto cómo lo expresaríamos? Básicamente es extremos con extremos, es decir, 2.943 por kilogramo por metro, y a la vez este segundo al cuadrado pasa a multiplicar con estos extremos, es decir, por segundo al cuadrado. Y todo esto dividido entre medios con medios, es decir, 9.81 por metro y por este medio que estaría también por segundo al cuadrado. Al realizar esta división nos sale 0.3. Metro con metro se elimina, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se elimina, y nos quedaría en kilogramos. Es decir, la masa de la piedra sería igual a 0.3 kilogramos. Esta sería la respuesta a este ejercicio planteado. Que Dios los bendiga.